lo que necesitamos nosotros es crear una aplicación. Vamos a tratar de hacerla desde cero, pero para eso necesitamos MySQL, porque es necesario crear una base de datos y un par de tablas o una tabla donde vamos a poner como ejemplo una característica que la utilizaremos en combinación con JSP. Me refiero a los servlets. Así que en mi caso yo ya tengo activados los servicios de MySQL y también los de Apache, aunque no los voy a necesitar. Me voy a ir más que todo acá en prestaciones. Decía, es una de las opciones que tiene NetBeans, que nos ayuda a nosotros a trabajar de una manera dinámica y a la vez nos permite crear unas soluciones pues meramente, tal vez las que vamos a hacer en este momento no van a ser tan profesionales, pero cuando ustedes empiecen a entrar a este mundo se van a dar cuenta de que Java no es tan difícil. Entonces aquí en prestaciones vamos a irnos a base de datos y aquí vamos a tener dos opciones, aunque vemos varias, pero son dos opciones realmente. Aquí vemos dos cilindros color gris y eso significa que tenemos el JavaDB, que en este caso es el gestor, llamémosle así, de base de datos, que ya trae predeterminado lo que es NetBeans. Es lo que se conoce como Java Database Derby. Y por otra parte ya está también el servidor de MySQL, que forma predeterminada, ya sabemos que es 3306 el puerto. Decía, me muestra las bases de datos que yo tengo disponibles, sin embargo ninguna de estas es la que vamos a trabajar, así que para ello voy a darle clic derecho acá donde dice servidor de MySQL. Ya está inicializado, o sea, ya no tenemos que dar clic en iniciar porque los servicios fueron activados. Entonces, una vez que ya hemos definido digamos el levantamiento de los servidores tanto de base de datos como del servidor, yo voy a dar clic derecho aquí en NetBeans donde dice servidor y buscaré la opción de crear base de datos. En esta opción voy a colocar el nombre de la base de datos. Ese nombre puede variar, si usted quiere lo deja a su gusto o si no pues lo toma tal como lo estamos aquí viendo. Nombre más mi base de datos. Acá vamos a ver conceder el acceso completo. En este caso pues vamos a verificar y aquí vamos a buscar el local host. Aquí lo que estoy haciendo es que se le dé acceso completo a lo que es a la futura base de datos para que digamos no tengamos problemas con la conectividad. En caso contrario de que si lo hubiese, entonces podemos venir y volver a configurar acá. Le damos a aceptar, esperamos y notamos que se realizó un proceso, aunque casi no se vio. Pero de esta parte en la que nos encontrábamos, y por cierto por aquí en orden alfabético encontraremos mi base de datos, automáticamente NetBeans me muestra mi base de datos, o sea la base de datos recién creada, lo cual significa que ya estoy listo para poder utilizarla. Y desde acá perfectamente yo puedo crear las tablas o la tabla que sea necesario para el desarrollo del proyecto. Entonces aquí voy a tratar de crear una tabla que nos va a servir para nuestro proyecto. Así que si están haciendo ustedes este ejercicio, traten de tomarlo en cuenta, o si están usando PHP MyAdmin o Workbench o DBForce, no hay ningún problema. Aquí lo que me interesa es que se genere la base de datos. Bien, una vez hecho esto de la base de datos, y ahora que estamos en la tabla y que le estamos colocando como nombre de la tabla usuarios, es el momento oportuno de empezar a crear nuestros campos. Acá en el entorno de NetBeans los campos se le conocen nada más como columnas. Entonces si vamos a trabajar con campos, vamos a añadir una columna. Al darle clic acá vamos a establecer el nombre de ese campo que nosotros queremos que sea necesario para nosotros. Aquí va a ser un ID. Puede ser cualquiera de los tipos que nosotros ya conocemos. Por ejemplo aquí como varchar podemos definir su longitud, y como este es la clave que vamos a utilizar,
por decirlo así, en nuestra tabla, vamos a definirla como una llave primaria, lo cual significa que va a ser único y no va a contener valores nulos. Al tener esto, yo simplemente le doy a aceptar y notaremos aquí la presencia del campo ya definido. Voy a dimensionar acá para que se vea cómo va quedando la estructura. Entonces aquí tengo el nombre del campo o nombre de la columna, su tipo, el tamaño. La escala en este caso no lo determinamos, el valor que va a tener también predeterminado no lo vamos a definir y seguimos definiendo más campos o más columnas. Entonces vamos a agregar acá el orden, no se preocupen, puede variar, puede ser que para algunos días, pero ¿por qué va por ese lado este señor? ¿Verdad? Y no, ¿verdad? No interesa ahí. Entonces aquí voy a definir una longitud, veamos, tal vez 20, creo que está bien. Y nulo, pues puede ser válido que vaya nulo. O ustedes lo pueden determinar que no. Entonces le doy a aceptar, se me ha agregado, añado otro campo. Me voy a ir al nombre, que en este caso sería el nombre del usuario. Vamos a ver acá. También vamos a definir que es del tipo varchar. Vamos a definirle un tamaño de 50. Creo que lo que puede ser un nombre más largo, aunque bueno, no lo sabría decir a ciencia cierta si todavía hay personas que tengan 3 nombres y 2 apellidos. Si ese fuera el caso, entonces tenemos que pensar bien en el tipo de dato y también tenemos que pensar bien en su longitud. Entonces acá estoy definiendo para apellido 70 caracteres. Todo lo estoy dejando sin tocar nada acá abajo, porque en las restricciones ya el primer campo toma su ID correspondiente. Y coloco el email, también lo voy a definir como un tipo varchar. Y este pues lo vamos a dejar con una longitud un poquito exagerada de 100 caracteres. Vamos a aceptar, vamos a añadir y vamos a agregar acá otro campo que se llama tipo. También va a ser del tipo varchar y lo vamos a dejar con una longitud de 20. Bien, entonces ya tenemos definido nuestra base de datos que se llama usuarios. Entonces en este caso le vamos a dar simplemente a aceptar y notaremos que acá en esta área, el área izquierda o el panel lateral izquierdo, se ha definido el campo, perdón, la tabla usuarios y dentro de esta se encuentra lo que serían los campos o las columnas que ya hemos definido. Entonces aquí lo que corresponde ya una vez hecho esto es la construcción del proyecto. Recordemos una cosa muy importante, no es necesario tener el proyecto ya creado y bueno, para poder crear la base de datos. Entonces, de primera mano, el proyecto que van a crear ustedes es este que estoy marcando ahorita. Y como ya saben cómo se crea un proyecto, que solo le dan clic a este botón, luego seleccionan Java Web, Web Application, luego le dan siguiente, le van a poner como nombre sesión JSP. Nada más. La única diferencia es que no les va a aparecer este mensaje. A mí me aparece porque ya ese proyecto ya lo tengo creado. Entonces aquí me mostrará ese error. Pero en el caso de ustedes no. Así que le dan siguiente, siguiente. Como les dije en una ocasión, yo estoy utilizando así por forma cómoda y así un poco más seguro. Estoy utilizando el servidor Glassfish. Una vez creado el proyecto, yo cancelo porque ya lo tengo. Entonces se le genera en la carpeta WebPerch, se le generan 2 carpetas, o una carpeta bien dicho, el WebInf y un archivo llamado index HTML. Si lo están haciendo a la par y ya les ha dado este resultado, van a notar una diferencia con lo que yo tengo. Número 1, que el index que yo poseo se llama index.jsp. Así que yo hago lo siguiente, esto es mi forma normal como trabajo este tipo de lenguaje o este tipo de herramienta. Número 1, que cuando encuentro el index HTML lo que hago es borrarlo y luego crear o agregar un nuevo elemento que en este caso sería un archivo JSP y lo nombro como index.
¿Por qué hago eso? Bueno, realmente lo hago porque habrán situaciones en las cuales habrá necesidad de trabajar código Java desde el momento que se ingresa, es decir, desde el index, y si lo tenemos todavía como HTML, podemos tener el problema de que no se nos ejecute. Entonces, por eso yo hago esa práctica de eliminarlo. Esperaría que eliminen el index HTML y luego, con solo dar clic derecho acá en Web Page, busquen la opción nuevo y luego busquen JSP. Y en JSP ustedes renombran aquí, ponen index y luego, terminar. Solamente eso, y eso sería la creación del proyecto, de la página en este caso principal, que sería el index. Como en este caso yo ya lo creé, ahí está, no tiene nada, solo tiene las características generales de en qué momento se creó, a qué horas, quién, por qué. Bueno, el por qué no, pero aparece ahí por qué está creado. Lo otro, también aparece la estructura básica de HTML. Entonces lo cierro solamente por tener una idea. Y también para prepararnos, también acá en Web Page voy agregando nuevos elementos como la carpeta. La carpeta nada más nos va a servir como contenedores de elementos. ¿Y qué contenedores de elementos he hecho yo acá? Bueno, primero he agregado una carpeta, la cual se le colocó como nombre CSS. Luego tenemos otra que se le colocó el nombre de imágenes. Y el otro, el nombre de JS. Y también una más que se llama web. Esas 4 carpetas van a cumplir un papel importante. Con este tipo de organización, en la realidad no solamente lo hacemos a través de nuestra web page, sino que también lo vamos a hacer a través de los source package o los paquetes. En los paquetes, por lo general, nosotros agregamos elementos que nos interesan, como por ejemplo, digamos, un paquete que va a contener 2 clases, 3 o 5 clases y que van a tener una finalidad. Y me quiero centrar un poco en ello porque también en el source package también ya creé 2 paquetes. Simplemente con dar un clic derecho sobre source package y luego nuevo y buscamos Java package y asignamos el nombre correspondiente. Algunos autores lo que hacen es poner el nombre del autor, punto, y el nombre del paquete. El paquete también va a ser como una especie de contenedor muy parecido a las carpetas donde se van a encontrar alojadas las clases. Sin embargo, aquí están viendo 2 packages o 2 paquetes, uno llamado controladores y otro modelo. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa forma? Bueno, lo estoy haciendo de esa forma porque en la realidad cuando nosotros vamos a programar podemos hacerlo de 2 formas de hacer este tipo de organización, como lo hicimos en el web page y luego lo vamos a hacer también en el source package. Es tratar de separar las cosas y tener muy claro cuál es el papel que va a tener cada uno de los programas. En este sentido quiero avanzarme a un término que se llama MVC o MVC. Significa modelo vista controlador. El modelo vista controlador es prácticamente una arquitectura, un framework, una forma en la que los programadores trabajan. Esa es la segunda forma, que esa debería ser una forma estandarizada y una forma que ustedes, como futuros programadores, y la idea sería de que ustedes lo hagan todo de una manera organizada y así saber qué es lo que tienen ustedes en cada carpeta. Pero esta que acabo de marcar sí lo tiene. Tiene una que se llama usuario y tiene otra, y al darle clic dentro de usuario tiene también otros elementos que serían una serie de archivos JSP que van a realizar una función predeterminada. Aquí me estoy adelantando también a otro tema que vamos a ver la próxima semana y tiene que ver con el término CRUD, pero me voy a quedar hasta ahí. Pero lo que quiero continuar con la arquitectura MVC es que me permite trabajar lo que serían los controladores, el término que vemos acá, y luego el modelo, que es otra característica que nosotros ya lo hemos visto, y también lo que sería esta parte.
Esto es lo que se llaman las vistas. Bueno, entonces, ¿qué hace cada uno de estos elementos? Bueno, déjenme decirle que la que acabo de marcar, que corresponde a las vistas, es lo que el usuario final va a ver en su monitor. Es decir, lo que va a ver en la página web, lo que va a ver en su navegador prácticamente. La interacción usuario-computadora, lo que se va a ver nada más. Entonces, el view o vistas sería prácticamente todos estos archivos. Ahora, el modelo. El modelo es prácticamente como una interacción que va a tener precisamente con nuestra base de datos, si ese fuera el caso, porque podría ser que el modelo solo sea una serie de programas o una serie de codificación en la cual nosotros solo vamos a realizar una serie de get y set, y que ya voy a explicar qué hace ese get y set, que va a ser el proceso de interacción con nuestra base de datos, si lo fuera de esa forma. Luego los controladores, que serían precisamente como nuestro, llamémosle así, el enlace entre la vista y el modelo. ¿Por qué se hace de esta forma esta programación? Bueno, se hace de esta forma porque es una forma, valga la redundancia, una forma de hacer segura nuestra aplicación. Porque si ustedes saben, en la programación o en el mundo de la programación, cuando hay sistemas empresariales ya establecidos y existe posiblemente una persona no invitada o no es parte de la empresa, o que por solo curiosidad hace el hacking, la idea es atacar a la base de datos. Entonces no podemos disponer de la base de datos en primera línea, sino que la base de datos debe de quedar en un nivel tan pero tan oculto que al usuario se le sea muy pero muy imposible de llegar. Y entonces una metodología bastante acertada para poder hacerlo es esta que se llama el MVC. Espero dejar un poco claro esto. No va a ser la primera vez que lo voy a mencionar, pero sí, déjenme decirles que el modelo es el enlace con nuestra base de datos, el controlador es el enlace con el modelo y con nuestra vista. Prácticamente estamos hablando de intérpretes entre el usuario y entre la base de datos, el lenguaje de la base de datos contra el lenguaje del ser humano. Nosotros como programadores lo que hacemos es crear esa interfaz de comunicación entre ambos elementos. Bueno, continuando, una vez que ya tenemos muy clara esa situación, y si no, pues tendremos una segunda oportunidad donde lo explicaremos más a profundidad también, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle clic derecho donde dice sesión JSP, que es el nombre del proyecto, y voy a buscar las propiedades. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, primeramente porque quiero irme a la parte de las librerías. Cuando usted trabaja con MySQL, usted tiene que agregar un controlador. Ese controlador le va a ayudar a usted a que la base de datos que está levantado en los servicios de SAM, por ejemplo, en los servicios de MySQL con Apache y con, qué sé yo, con otras herramientas, pero están en otro servidor. Pero si nosotros queremos acercarnos a ese servidor y queremos extraer la data que está ahí, es necesario agregar nosotros ese paquete, ese conector, que también así se llama, y la idea es que lo agreguemos a nuestro proyecto. Por el momento, nuestro proyecto solo consta de dos elementos. Uno, del servidor, que sería Glassfish, y del JDK. Entonces, en esta lista que vemos acá, que lo activé gracias al botón Add Library, buscamos aquí el conector de MySQL y logramos ver lo que dice Driver MySQL JDBC. Le damos clic al botón Add Library y ya tenemos agregado nuestro conector, nuestro controlador de MySQL en nuestro proyecto de Java Web. Entonces le damos a aceptar. Esperamos que NetBeans haga el enlace y ya está hecho. Y nos daremos cuenta aquí dentro de la estructura del proyecto donde dice Libraries. Le damos clic al signo más y encontraremos el driver de Java. Encontraremos el JDK y el servidor Glassfish. Con estos tres elementos nosotros podemos llevar este proyecto
de NetBeans a otro NetBeans que esté instalado en otra computadora y sin ningún problema se ejecuta. Bien, una vez que ya tenemos definido los dos paquetes, el controladores y el del modelo, ahora va a haber necesidad de crear otro elemento. Bueno, eso creo que ya lo mencioné, y es la característica de las carpetas. Esto es más que todo para tener una organización, esa es la idea. Ahora, después de haber hecho esta organización de carpetas y haber llegado a web, y dentro de web crear otra carpeta llamada usuario, ahora lo que haremos simplemente es agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos JSP. Hasta el momento ninguno de ellos tiene código, así que agréguenlo por favor. Si no lo han hecho, háganlo. Solamente agregar aquí, clic derecho, nuevo, JSP. Por cada uno de ellos le damos terminar. Ya una vez hecho eso, tenemos esta estructura de archivos. Repito, la finalidad de esto es simplemente tenerlos listos por cualquier cosa. Bien, en el caso del modelo, vamos a tratar de crear una clase, y lo vamos a hacer así, de esta forma. En modelo, clic derecho, y vamos a buscar Java Class. Le damos un clic y aquí vamos a pensar qué nombre le vamos a poner. Para este caso le voy a colocar usuario, y solamente eso. Solo me aseguro que esté en el paquete modelo, aunque yo le dé clic derecho. Podría ser, no digo que se da, pero podría ser que esto cambie, pero realmente si está en modelo no hay ningún problema. Dentro del proyecto sesión JSP, el nombre usuario. Por favor, no se les vaya a escapar este detalle. Si vamos a colocar el nombre de una clase, de un modelo, yo recomiendo que la inicial sea mayúscula. Así que usuario en mayúscula. Entonces, una vez hecho eso, le damos terminar. Esperamos un momento. Tenemos ya el espacio listo para empezar a trabajar. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a ir a lo que es el controlador. En el controlador lo que vamos a hacer es, en la opción nuevo, vamos a buscar Servlet. Esta es la opción que yo les estaba diciendo desde un principio. Es la nueva opción que vamos a destacar en esta ocasión. Entonces le damos un clic a Servlet y acá vamos a definirle un nombre. Para que se nos quede un poco claro esto, el Servlet es el que se va a encargar de establecer la conexión entre el modelo y la vista. Pero para eso vamos a utilizar una nomenclatura. Espero que esa nomenclatura todos lo tomen a bien. Y primero vamos a arrancar, por ejemplo, con la palabra Servlet. Y una vez que ya tenemos Servlet, vamos a irnos con la palabra usuario. Aquí estamos utilizando una técnica de programación. Bueno, no es una técnica así tan exagerada, pero es una técnica de codificación, en este caso de asignación de nombre, que se llama Camel Case. Si lo han escuchado en algún momento, el Camel Case consiste en que nosotros colocamos ya sean las variables o los nombres de los archivos utilizando la S mayúscula en este caso y la U mayúscula. Se le llama el caso del camello. Si ustedes han visto un camello, saben que los camellos tienen dos jorobas, ¿sí? Entonces, esa S y esa U mayúscula y el resto en minúscula, a ese tipo de nomenclatura que estamos escribiendo es que se le llama Camel Case. Así que no se les vaya a escapar también ese detalle. Luego verificamos si es dentro del proyecto que nosotros estamos definiendo. La ubicación, pues lo dejamos en Source Package. Paquete lo dejamos en controladores y todo lo demás lo dejamos tal como está ahí definido. Le damos siguiente y en este caso pues nada más nos cercioramos que diga Servlet usuario, diagonal, en este caso Servlet usuario.
aunque aquí podríamos cambiarlo por usuario, pero vamos a ver, servlet, usuario, está bien. Vamos a hacer la siguiente corrección. Esta corrección solamente va a ser con esta palabra, usuario. Aquí no utilizamos camel case y tampoco ponemos digamos la URL que allí se menciona, no la vamos a poner en mayúscula, todo va a ser minúscula. Una vez hecho esto, simplemente le damos terminar. Esperamos un momento y dependiendo de la velocidad de su equipo, nos encontraremos que ya tenemos aquí una serie de codificaciones. Por ejemplo, esta codificación es un comentario nada más. Si ustedes lo desean, lo pueden dejar, o si no, pues simplemente lo borran. Pero, sin embargo, no es eso lo que me interesa, sino que voy a tratar de irme a la otra parte, que sería lo del modelo. ¿Por qué de modelo? Porque como ya lo decía, el servlet, que cumplirá el trabajo de controlador, va a necesitar del modelo, y el modelo no está construido. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Uno, ya tenemos definido una clase pública que es del tipo, bueno, que es usuario y es pública, valga la redundancia. Vamos a definir una serie de propiedades. Así que si me están copiando, pues háganlo. Y vamos a definir unas propiedades con alcances privados. Y vamos a definir lo siguiente. String, vamos a poner aquí ID, punto y coma, ponemos private, string, password. Estoy tratando de seguir el patrón de la tabla creada en MySQL. Entonces seguimos con private string, todo es string. ¿Y por qué es string? Bueno, si ustedes se recuerdan, en la tabla usuario lo que hicimos prácticamente fue crear una serie de columnas o de campos y todos eran varchar. Entonces en este sentido nosotros tenemos que definir, según el lenguaje de programación, en este caso son cadenas, es decir, son string. Ok, aquí es donde vamos a programar muchísimo, así que les pido por favor paciencia y sobre todo también interés, ánimos, ¿verdad? Para hacerlo. Ok, ahí está. Todavía tenemos uno más. Private también del tipo string y vamos a dejar aquí la palabra tipo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hemos definido nosotros ya las propiedades. Es acá donde nosotros vamos a ¿cómo les puedo decir? Vamos a hacer el código más grande. No, todavía falta. Pero aquí nosotros vamos a hacer algo bastante serio. ¿A qué me refiero? Como este archivo que estamos trabajando, que es el modelo, que se llama usuario.java, es el enlace que va a existir con la base de datos. Entonces yo necesito pasarle parámetros y también necesito obtener respuesta a esos parámetros que yo le paso a mi base de datos. En este sentido, lo que quiero decir es que si yo hago una consulta en MySQL, yo espero recibir la información almacenada en la tabla de MySQL. Espero me estén captando la idea, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es el uso de una serie de instrucciones que se llaman get y set, que en la programación de Java se llama getter y setter. Y lo que haremos es lo siguiente: escogemos cualquiera de los campos, propiedades que hemos definido acá. Voy a escoger este de tipo y le voy a dar clic derecho, así como lo están viendo. Repito, private string tipo, lo selecciono, puede ser este, puede ser otro, no importa, pero una vez seleccionado, sobre él damos clic derecho. Una vez al dar clic derecho, obtengo la siguiente serie de opciones, el menú contextual. Y lo que me interesa a mí es esta parte que se llama insertar código. Le doy un clic perfectamente ahí. Y lo que voy a hacer simplemente es buscar una opción que se llama getter
y setter. Y simplemente le damos un clic y nos va a aparecer esto. Al tener esto, nos está diciendo Java que tenemos los campos o las propiedades definidas y que para cada una de ellas o en una en particular podemos crearle su respectivo getter y setter. Entonces vengo yo y digo, bueno, quiero getter y setter para todos. Entonces simplemente donde dice usuario, que es el nombre de la clase, o sea del modelo, le doy un clic y automáticamente se me marca el resto. ¿Qué significa? Que una vez que ya lo tengo, o si es bastante dificultosa esta opción, podemos aquí select all o select none. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, una vez que ya estamos seguros de que todo está marcado, simplemente le vamos a dar clic en el botón generar. Y observe, automáticamente se nos ha generado, vamos a ver, se nos ha generado un total de 62, 63 líneas de código, de las cuales nosotros solo habíamos programado 14. Ok, ahora lo que vamos a hacer también, y voy a cerrar aquí y guardamos como siempre. Este todavía lo voy a dejar pendiente, pero hay una cosa que se me está escapando y vamos a tratar de hacerlo en este momento. Es la conexión de la base de datos. Para esto me voy a ir a modelo, pudiera crear otro paquete llamado conexión, no habría ningún problema, pero yo lo voy a hacer aquí. Así que voy a crear una nueva clase, un Java Class, y le voy a poner conexión base de datos. Conexión base de datos. Nuevamente estoy utilizando la técnica del camel case. Así que le ponemos conexión base de datos. Está en el modelo, es parte del proyecto y simplemente le damos terminar. Una vez hecho eso, aparece todo el código que ya conocemos. Eliminamos lo que no nos interesa y dejamos solamente lo que sí realmente vale la pena. Esto sí lo vamos a tener que hacer, como dicen, a mano, porque si es necesario. Esa es una forma de hacer una conexión de la base de datos. Sin embargo, más adelante veremos una segunda forma de cómo hacer una base de datos, una conexión a la base de datos, quizás un poco más rápido. Pero sin embargo, es necesario conocer esto. Vamos a definir un campo, ¿verdad? Vamos a poner aquí protected y va a ser del tipo string y le vamos a colocar driver. Ojo con esto, cuando establecemos un tipo protected, un campo protected, significa es un tipo protegido. ¿Y por qué protegido? Bueno, recuerden que la idea es que la información no se muestre al usuario, y mucho menos a los que vayan a tratar de hacer algún tipo de hacking. Bien, abro comillas dobles, y aquí dentro de las comillas es donde voy a empezar a escribir esta instrucción con .mysql.jdbc ahí me faltó bc jdbc driver. Este driver, la D la dejamos en mayúscula. Una vez hecho eso, damos enter y seguimos con otro tipo de campo, protected, y aquí en protected vamos a definir string y vamos a poner el nombre de la IP de la base de datos. Nombre, IP, servicio, BD. Es un nombre. Si usted quiere, solo le pone servidor, servicio, etcétera. Ahí no hay problema. Y le voy a asignar un valor. Para ver la base de datos, nosotros utilizamos el término de loopback, local host. Ahí lo tenemos. Esto es lo mismo cuando usted quiere ver, digamos, una aplicación hecha en otro lenguaje de programación. Comúnmente
podríamos hablar de .NET o podríamos hablar de, qué sé yo, de PHP, y requieren el uso del término localhost. Significa que estamos utilizando una IP interna, una IP propia de nuestro equipo. Es una IP local. Entonces, si no es el 127.0.0.1, entonces es localhost. Seguimos, protected. Definimos nuevamente string y vamos a poner acá la URL. Esto también es un término que puede cambiar. Usted puede colocarle dirección o el nombre que desea. En este caso yo quiero solo definir jdbc mysql y luego 2 puntos diagonal. Ya vamos a ver a qué nos va a llevar todo esto. Aquí lo que estamos tratando de hacer es armar como un juego de variables que nos va a permitir a nosotros hacer, digamos, la conexión debida de nuestro puerto de comunicación. Entonces ahora le corresponde, y vamos a llamarlo así, puerto servicio, perdón, sí puede ser servicio, pero servidor de la base de datos. Como ustedes lo saben, si esto es un int, esto es un número entero, entonces vamos a asignarle el puerto de comunicación para lo que sería la base de datos de MySQL, que en este caso sería el 3306. Seguimos, protected, y aquí seguimos con string y vamos a establecer usuario de la base de datos. Cuando usted instaló MySQL en su equipo, ya sea a través de SAM, a través de MAN o OneServer, como se llame la herramienta, usted le tuvo que haber colocado un nombre de usuario y una contraseña. Pero si no lo hizo, entonces ha de ser muy parecido a lo que voy a escribir en este momento. Entonces, el usuario de la base de datos, para mi caso particular, es root. Y aquí la recomendación, cuando vayan a hacer una aplicación real, pues no le vayan a poner root y van a dejar todo en blanco, porque entonces esa sería una forma de hacer vulnerable nuestra aplicación. Password de la base de datos, por supuesto, y en este caso yo lo dejo así. Esto significa que no tiene contraseña mi MySQL, así que lo defino simplemente entre comillas. Luego sigo con protected string y voy a utilizar el nombre de la base de datos. Para esto es necesario recordarnos del nombre de la base de datos. Mi base de datos, espero que así se llame, y si no, pues lo vemos acá en prestaciones, y aquí está mi base de datos. Mi base de datos, entonces estamos bien. Entonces hemos definido aquí estas propiedades, y ahora vamos a seguir con otras propiedades, pero ya vamos a cambiar de lo protected a lo private, y vamos a utilizar connection. Conexión. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, lo que estoy haciendo es que hay un elemento, y para esto voy a importar esta clase que se llama con MySQL JDBC. Esto se obtiene del conector que nosotros agregamos en nuestro, llamémosle así, en nuestra carpeta de librerías. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es creando un tipo conexión o de connection, y se va a llamar conexión. Con esto voy a realizar la conectividad de la base de datos. Entonces seguimos private y seguimos
prepared, vamos a ver si está bien escrito, prepared statement, sí, está bien, statement, y le vamos a poner acá sentencia. Con esto pues nosotros vamos a intentar también hacer ejecuciones de instrucciones SQL. Añadimos o importamos lo que es la clase correspondiente, que también proviene del paquete driver o del controlador de MySQL. Seguimos. Esto quizás es lo que nos va a llevar un poco más de tiempo en desarrollar. Vamos a ver result con T, set, y aquí vamos a poner filas consultas o consulta, como sea. Lo igualamos, perdón, le ponemos punto y coma, y hasta ahí vamos bien. Ah, no, aquí está una cosa. Vamos a ver result set. Ah, pues sí, estamos bien. Entonces añadimos también otra clase. Este ya viene de Java, o sea, ya no tiene nada que ver con el driver, y ya tenemos definido parte de la conexión. Pero eso no significa que ya terminamos, no, todavía falta. Y para esto vamos a realizar lo siguiente. Voy a presionar enter acá, y lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a la creación de constructores. En esta área lo que vamos a hacer es crear los métodos necesarios para poder ser invocados y que tendrán que ver como la forma de enlace con nuestra base de datos. Así que vamos a crear aquí un public conexión base de datos. Abrimos aquí las llaves y vamos a abrir, bueno, aquí vamos a establecer este throw. Esto es para la captura de errores. Ok, y abro llaves. Entonces aquí voy a utilizar URL, que va a ser igual a la misma URL. Ya sabemos que la URL vale JDBC :MySQL diagonal. Eso es lo que sabemos ahorita que vale. A esto le vamos a sumar o concatenar, que es el término correcto, el nombre IP servidor de la base de datos. Como ustedes lo vieron, aquí está, se llama localhost. A esto también le vamos a concatenar el signo comillas dobles, y aquí lo que haremos es colocar dos puntos. Esto es lo que nos va a permitir el acceso a nuestra base de datos. Por eso estamos haciendo ahorita lo que es la concatenación de todo lo que tiene que ver con los elementos necesarios para conectarnos. Aquí veamos puerto servidor BD, que ya sabemos que vale 3306. A esto también le vamos a concatenar y abrimos comillas dobles, una diagonal, y vamos a concatenarle aún más el nombre de la base de datos, que se llama mi base de datos. Establecemos en este caso punto y coma, y con esto lo que pretendemos es que cuando lo invoquemos es porque lo vamos a conectar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ahora, esto que acabo de crear aún no existe, ya lo vamos a crear. Ahora nos está dando un error en nombre IP. Vamos a ver, nombre IP servicio, perdón, aquí se me fue, servicio BD, ahí está. Esto todavía sigue. Aquí nos va a preguntar crear el método conectar, dice en el método que nosotros tenemos aquí. Vamos a dejarlo ahí tranquilo, sin ningún problema. Desconectar, va. Entonces presiono enter porque todavía vamos a hacer algo más y vamos a crear un public. Vamos a ver, conexión
Vamos a ver si estamos bien. Era conexión base de datos, conectar. El otro tiene que ser un public, conexión base de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar unos parámetros. En este caso, estos parámetros nosotros los vamos a obtener gracias a nuestro servlet, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a que enviemos y también recibamos las peticiones para que podamos realizar nuestra conexión. Defino aquí string, servidor, string es URL, ok, string, este va a ser un poco largo también, usuario BD, luego string password, veamos, usuario BD, luego coma, string nombre BD. Y agregamos siempre la opción de atrapa errores, que en este caso es throws exception. Abrimos las llaves y ahí lo tenemos. Todavía estamos pendientes con lo de desconectar, ¿verdad? Así que no se me vayan a ir. Ok, entonces una vez definido esto, vamos a seguir colocando this driver. Este this driver va a ser igual precisamente al driver que ya hemos definido anteriormente. Luego seguimos con this nombre. Vamos a ver, en este caso es nombre IP servicio BD, servidor servicio BD, ok, y esto lo vamos a igualar a servidor. Luego tenemos this URL, igual lo vamos a comparar o le vamos a asignar URL. This usuario BD lo vamos a colocar usuario BD. Estamos utilizando los parámetros que tenemos definidos acá. Estos son los que estamos asignando y que van a provenir de alguna parte. This password BD, ahí está. En este caso también vamos a asignar un password usuario BD. Vamos a ver password usuario. No, aquí creo que es otra cosa. Veamos. Password usuario BD. Si no, ya voy a verificar cuál es el detalle. Luego tenemos this nombre BD. Este va a ser igual también a nombre BD. Punto y coma. Y luego pues definimos nuevamente desconectar. Ya voy a verificar por qué está dándonos ese pequeño error. Aquí vamos a ver qué es lo que sucedió. Veamos, tenemos password BD. Veamos por acá. Puerto, nombre, puerto, ok, está bien. Driver, está bien. Password usuario BD. ¿Cómo le pusimos acá? Password. Solo le pusimos usuario BD. Bueno, entonces no, password BD le pusimos. Ok, entonces pongo password BD. Ahí está. Y tenemos la situación de conectar. Entonces vamos acá
agregamos ahí un par de enter para seguir programando en lo que estamos, y creo que con esto voy a tratar de terminar. No logramos, bueno, sí logramos agregar el servlet, pero no lo logramos ocupar. Ahorita lo más esencial ya lo tenemos, el modelo, ya tenemos, ahorita estamos con la conexión de la base de datos, luego vamos con el servlet, que tenemos que hacerle un ajuste, y luego vamos con la codificación de las vistas, que es prácticamente puro HTML con Java. Bien, entonces vamos con el public void, y aquí vamos a establecer la palabra conectar. Ok, siempre vamos a establecer throws section, abrimos llaves, ok, y vamos a utilizar un try. El try es el que nos permite a nosotros atrapar los errores que se puedan dar en nuestra conectividad. Entonces vamos a establecer aquí class.forName, y vamos a abrir aquí driver. Ok, cerramos aquí punto y coma. Acá me voy a este lado, presiono enter, luego sigo con catch, que también es otra forma de atrapar errores. Cuando no se intenta, o sea, cuando se intenta conectar y luego sucede un error, entonces nos va al catch. Entonces en el catch vamos a utilizar class no found exception, y agregamos ahí una variable, puede ser esta o puede ser una E o una R, ahí no hay problema. Ok, me desplazo un poco más hacia abajo, veamos si aquí vamos a escribir, vamos a ver, throw new exception, vamos a crear una nueva excepción, en este caso vamos a manejar como un mensaje error de driver, y aquí le vamos a concatenar el x, que sería la variable del error, y acá vamos a buscar el get message. Ok, con esto nosotros lo que vamos a hacer es un desplegado, o sea, un mensaje que nos indica que hay un error de conexión. Eso es lo que va a suceder ahí. Bien, una vez hecho esto, que ya hemos puesto nuestro try, nuestro catch, entonces ponemos otro try, abrimos llaves, y en este try vamos a hacer otra situación. El try que vamos a utilizar aquí está más que todo relacionado con la conexión. Entonces la conexión, en este caso, va a ser igual a driver manager punto, y aquí vamos a agregar get connection. Vamos a ver, ahí está, get connection, URL, usuario BD, y aquí será password BD, porque no pusimos el nombre del usuario. Entonces password BD, y establezco el punto y coma. Aquí también de manera, vamos a ver, bueno, aquí nos está pidiendo que cambie esto, ya lo vamos a corregir. Entonces ya hemos definido que si ya pasó el driver, pues perfecto. Ahora vamos a pasar la conexión, vamos a ver cómo responde dicha conexión, y dependiendo de estos argumentos que tenemos acá, si se cumplen, entonces perfecto, se ejecuta. Caso contrario, entonces vamos a continuar con atrapar un error SQL exception, o sea, es un mensaje de error que va a estar relacionado con sintaxis de SQL. Estoy hablándolo ya sea para MySQL o para Derby,
las bases de datos que comúnmente se utilizan en NetBeans. Voy a importar aquí la excepción. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a utilizar throw new, o sea, vamos a crear una nueva excepción, abrimos ahí paréntesis, otra vez un mensaje, y dentro del mensaje vamos a establecer error de conexión. Se genera para que nosotros podamos dar un salto de línea, así que lo estamos haciendo ahorita. O sea que cuando se vea el mensaje de error, solo va a decir error de conexión en una línea, y en la siguiente línea va a decir código, 2 puntos. A esto yo le voy a agregar la variable que va a obtener este tipo de error, get error code. Ahí está. Abro paréntesis, no hay nada, le doy más todavía y voy a abrir otra vez comillas dobles. Aquí lo que voy a hacer, explicación, o sea, ¿por qué se está dando ese error? Explicación, 2 puntos. Y aquí voy a agregar otra vez la variable x, y voy a buscar acá get message. Ahí está, punto y coma. Hasta acá estamos bien. Ya vamos a verificar qué es lo que sucede con esto, porque al parecer hay un error, aunque aquí nos está dando la sugerencia de convertir el get connection a connection. Bueno, vamos a ver qué sucede. Connection. Bueno, no hay ningún problema, siempre y cuando pues no entre en conflicto con otro código. Ok, y para más o menos terminar, y creo que nos va a dar el tiempo, voy a poner acá un public int, la variable actualizar, y voy a poner acá prepared statement. Vamos a ver, statement, ok, sentencia, y nuevamente pues throws exception, llave, ok, ahí está. Y vamos a ver, volvemos con strike para tapar errores. Aquí voy a definir un tipo entero que va a ser del tipo res. A esto le vamos a asignar un valor que es sentencia punto execute. A ver, ahí está, update. Entonces con esto, punto y coma, sigo, y lo que haré es retornar el valor de res, punto y coma. Bueno, esto probando por una parte. Caso contrario, pues nos vamos siempre con el catch, y en el catch vamos a definir nuevamente lo que es SQL exception. Podemos utilizar, como dije en un momento, cualquier otra variable en vez de x, es válido, no hay ningún problema, pero yo lo utilizo aquí por regla un poquito medio general. Throw new SQL exception, y aquí vamos a ver, problema con los paréntesis, vamos a establecer entre comillas, error al ejecutar la base de datos conexión. Vamos a ver, no era esta. Bueno, al parecer aquí está, diagonal n, pongo aquí código, 2 puntos, y fuera de las comillas pues establezco un signo más y pongo x.get error.
el error del código. Luego sigo con comillas dobles y voy a poner acá explicación. Dos puntos, salgo de las comillas, sino más, sigo con ex y get message. Al final el punto y coma. Bien, hasta el momento lo que hemos hecho nosotros, y eso que medio me adelanté, uno, el haber agregado la estructura de carpetas, también los archivos JSP, que por cierto ninguno de ellos está codificado, el index tampoco no está codificado. Ya tenemos el controlador, está codificado, pero necesita todavía la parte de enlace con nuestro modelo. Tenemos la conexión de nuestra base de datos, ¿sí? Ahí está, no hay ningún problema hasta el momento. Y tenemos la clase del usuario, el que va a tratar de hacer la interacción con nuestra base de datos. Así que digamos que esta sería como la primera parte de crear una aplicación de tipo MVC utilizando Servlet, aunque no se cumple el objetivo del Servlet, porque el Servlet nada más lo que va a hacer es responder a situaciones que nosotros le vayamos colocando, como por ejemplo qué valores de consulta vamos a enviar, qué valores nosotros vamos a obtener y los vamos a enviar hacia, digámoslo así, hacia las vistas. Aunque si nosotros nos enfocamos aquí, hay una parte en la que también podemos hacer el proceso de la vista, pero aquí ya implicaría utilizar el outPrintln, que si se recuerdan, el outPrintln es una salida a consola, por decirlo así, pero este lo muestra más que todo a nivel de web. Así que solamente hemos definido el controlador, hemos definido así al 100% la base de datos, hemos definido lo que es el modelo en sus dos situaciones, el modelo como tal y la base de datos. Sin embargo, este archivo, el de conexión, aún le faltan más características. Ahorita hicimos este de actualizar porque con este nosotros lo que hacemos es la actualización de nuestro usuario, de nuestra tabla. Y el otro pues más que todo tiene que ver con abrir la conexión y vamos a crear más adelante un constructor que nos va a permitir a nosotros también cerrar la conexión.